De regreso con ustedes, se ha convertido ya en una moda esto de convocar a los medios de comunicación para anunciar los objetivos de selección mexicana de fútbol a diferentes niveles. Es un año muy cargado para selección mayor. Leía, son 24 partidos los que tiene programados el Tri Mayor, y de esto está pendiente nuestro compañero León Lecanda, con quien vamos en directo. Adelante, León, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro? Saludos a todos. 24 sería el máximo y el mínimo 19. Estamos hablando 8 de eliminatoria mundialista, 5 con el contrato que tiene la selección mexicana con la empresa Zoom para los partidos amistosos en Estados Unidos, 3 de la fase de grupos de Copa Confederaciones y 3 más también de la fase de grupos de la Copa Oro. Si accede a la segunda ronda de estos torneos, es que incrementaría hasta un posible número de 24 encuentros, es decir, 2 por mes en promedio en un año muy ajetreado para la selección nacional mexicana. Escuchemos justamente al técnico Juan Carlos Osorio hablar sobre los objetivos de este año y la prioridad que va a dar en cada uno de estos torneos. Los objetivos tienen que ser claros. El primero, la calificación al Mundial. Segundo, la Copa Confederación, y tercero, la Copa de Oro. Por lo que pude apreciar en el fin de semana, viendo la Copa Centroamericana, consideramos que con el equipo que vamos a elegir para ir a la Copa de Oro podemos tener una gran representación, competir contra todos los rivales y ojalá, como dije anteriormente, consolidar a varios de esos jugadores para que compitan por un puesto en la selección absoluta. Bueno, sí es mi objetivo muy personal. Yo me ilusiono con la posibilidad de estar en semifinales. Parece que es un grupo muy competitivo y el torneo, tal como lo escribió el señor Fernando Santos, es de élite, independientemente de las selecciones que ellos manden, ya sea la alemana, etcétera, etcétera. Palabras de Osorio, decía llegar a las semifinales en Copa Confederaciones, y en el caso de Copa Oro no dijo ganar el torneo, pero evidentemente ese es uno de los objetivos, Ciro, compañeros, más allá de que México presente un equipo B, porque la prioridad se le va a dar a Copa Confederaciones. Escuchemos también al entrenador nacional hablar sobre dividir al cuerpo técnico. Tendrá evidentemente que dejar algunos de sus auxiliares y posiblemente Juan Carlos Ortega, que es el coordinador técnico táctico de selecciones menores, o Marco Antonio El Chima Ruiz, el director técnico de la selección sub-20, a cargo del grupo que se preparará en este centro de alto rendimiento hacia la Copa Oro, mientras la selección A esté disputando en Rusia la Copa Confederaciones. Buena pregunta. Hoy la federación tiene la propuesta por escrito. Nosotros le presentamos 2 cuerpos técnicos conformados por el cuerpo técnico nuestro y los otros cuerpos técnicos de selección. Me refiero a la selección absoluta y las otras selecciones. Y yo creo que muy pronto van a saber la respuesta de la federación. Pero las vamos a mezclar. ¿Le respondí o no? Solamente me queda decir quién va como asistente conmigo, quién se queda acá como primer entrenador. La federación elegirá el segundo asistente, el entrenador de arqueros, nuestro entrenador el entrenador de arqueros de la absoluta va con nosotros, el preparador físico lo pone la federación, y de esa manera quedar claramente demostrado que las selecciones podemos trabajar juntos y que estamos para entre todos mejorar el fútbol mexicano. Creo que están muy bien establecidos. En un instante vamos de regreso con León Lecanda, estos objetivos, y creo que hay que entender, Roberto, que el técnico de la selección mexicana podría soportar una mala Copa Oro, inclusive una mala Copa Confederaciones, pero no una mala eliminatoria, y es donde se tienen que concentrar los principales jugadores del equipo mexicano, y yo estoy de acuerdo con que se vaya con un plantel B a la Copa Oro. El problema es que hoy cada vez hay menos futbolistas mexicanos seleccionables en la propia liga. ¿Cómo lo ves? Así es, Ciro, la importancia es muy clara de esos 3 torneos. Primero, clasificar a la Copa del Mundo. El camino está ya en gran parte allanado con los puntos
ya obtenidos como visitantes. No creo que se complique ese asunto para la selección mexicana, pero por supuesto hay que primero resolverlo por completo y después la Confederación es mucho más importante que la Copa Oro. Yo no le veo por qué tanto miedo a decir mando a la selección B a jugar la Copa Oro. El problema a veces es ese. Aquí entiendo que no puedes mandar a los mejores a ambos torneos, armas una segunda selección, pero así preséntala. Sé que no lo hacen porque vende más en Estados Unidos decir no, esta es tan selección como la otra, cuando todos sabremos que los 15 o 20 principales futbolistas, por lo menos desde la perspectiva de Osorio, irán a las confederaciones y los siguientes, los que aspiran a pelear por un puesto en la selección titular, irán a la Copa Oro. Es que necesariamente tiene que ser con plantel alterno. Claro, y creo que, mira, y ahí está la experiencia que vivió el Piojo Herrera. Cuando el Piojo Herrera dijo, voy a competir y voy a ganar, no, sobre todo el Piojo, ¿se acuerdan? El Piojo dijo, voy a ganar la Copa América y voy a ganar la Copa Oro. La Copa Oro fue con la selección principal, obviamente porque ahí sí estaba en juego el pase a las confederaciones, ¿no? Que después tenía que ganar o sí. Acá no veo la necesidad de ir a la Copa Oro porque después tienes otro torneo en la Copa Oro donde te da la otra mitad del boleto para poder después jugar la siguiente Copa Confederaciones. Entonces, o sea, no hay tanto problema, pero sí la prioridad, coincido con el entrenador de la selección, son las eliminatorias. Tienes que calificar o sí, por supuesto, y hacer un papel importante y muy destacado en la Copa Confederaciones. Entonces, sí, y coincido con lo que dice Roberto. En mi época, yo viví eso. Yo fui a un momento, a una selección denominada Selección B. Y no me dolió, ni me sentí menos, ni nada por el estilo, porque sabía que era el camino, el preámbulo para poder llegar a la selección principal. ¿En qué año? 89. Con tres, a lo mejor hasta con 3 extranjeros por equipo, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, ahí había mucho más material. Mucho más material. En aquella generación estaba Daniel Guzmán, Sosa, Mora, Juan Hernández. Es que para el Mundial 86, para el Mundial 86 también hubo una selección B. Sí. Había la selección A y había la selección B, y las dos las dirigía Bora. Tenemos gente como Orozco, gente como Salcido, que a lo mejor no lo llamará Osorio y tiene la experiencia para ir a la Copa Oro. Alanis, que ya fue seleccionado. Estrada, Sánchez, el Gallito Vázquez, que otra vez está en buen momento, Molina, Saldívar, el Chapo Montes, Pulido, Jair López, Pereira, Hernández, el Chepe Guerrero, Brizuela, Pereira. O sea, sí debe haber entiendo que no son los mejores, por supuesto, pero yo creo que son jugadores que sí pueden competir en la Copa Oro. Hasta mismo Gullit podrías poner ahí si se recupera su nivel futbolístico. O sea, pero sí está claro que tienes que, obviamente, mandar una selección alterna a la Copa Oro y no pasa nada. Y México tendrá armas para pelear. No, o sea, no se puede garantizar tal vez que se va a ser campeón de la Copa Oro, pero que puedes jugar al tú por tú sin ningún problema. Tampoco hay que vivir solo rapidito, sino 2 selecciones competitivas. México no tiene ese nivel para aspirar a hacer, no, o sea, cosas tan importantes como, vuelvo a repetir, ya se vivió en el proceso del Piojo Herrera ese famoso tema. México tiene una selección importante y fuerte que debe canalizarse en las eliminatorias y en la Copa Confederaciones. Un año así lo tuvo el Chepo de la Torre y fue su último al frente de la selección. Fue su último. La congestión es tal que te obliga a hacer esto, León, y tenemos que aprender también de los errores del pasado. ¿De qué más se habló en esta comparecencia ante los medios? Sí, correcto, y aclarar únicamente que por reglamento FIFA no puede convocar a los mismos jugadores para Copa Confederaciones y Copa Oro. Los clubes europeos no están obligados a prestarlos. Con los clubes de la Liga MX podría haber un arreglo en ese sentido. De hecho, el partido amistoso frente a Islandia se jugará con elementos de la liga local, y en el sentido del cuerpo técnico es únicamente para la preparación previa a la Copa Oro, es decir, el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio será el que encabece tanto Copa Confederaciones como este torneo de la Copa Oro. Escuchemos ahora un momento en el que en la conferencia lee Juan Carlos Osorio una carta y sobre todo su preocupación de que hay partidos el fin de semana a los que van y únicamente hay 3 o 4 jugadores mexicanos en la cancha. Seguramente que estará para el debate, ¿no? Y como siempre, somos muy abiertos al debate. Y todos ustedes son hombres de fútbol y tendrán sus propias ideas. Pero el caso concreto, para ir por parte, usted dice lo de que en 4 o 5 años no vamos a tener un goleador. Entonces esperemos que tengamos uno entre Ángel Saldívar, Alan Pulido y todos los demás delanteros que compiten en la liga. Porque lo único que podemos hacer nosotros es ver los que juegan. Ayer vimos a Cisneros de la Sub-20 y así sucesivamente.
Entonces, por eso con frecuencia me reitero que es un trabajo de todos. En este momento tengo el honor de dirigir la selección, pero a futuro el problema va a ser para el próximo, o para uno de ustedes, o para el que la federación dirija. Y es solamente a través del esfuerzo de los clubes, de promocionar sus divisiones, sus fuerzas básicas, a través de la federación y del gobierno que gestiona las leyes, cuántos extranjeros, cuántos nativos, de cada vez tener una liga más competitiva, con más jugadores de acá, porque al final de cuentas, ese es el gran cambio del fútbol, de la Bundesliga, por ejemplo. Hablando con el director deportivo del Leverkusen, a eso se dedicaron. Y ojalá que el seleccionador tenga todo eso en cuenta y seleccione el mejor grupo posible. Pero previendo lo que pueda pasar a 4 o 5 años, yo creo que todos podemos colocar nuestro granito de arena. El de nosotros es de preocuparnos y responsabilizarnos por el presente del fútbol mexicano, que son los jugadores consolidados. Y ojalá también ser responsables y sembrar lo que va a ser el fútbol mexicano a futuro. Y por eso hacemos todos los esfuerzos por consolidar a través de estas convocatorias a jugadores que de otra manera no hubieran sido tenidos en cuenta. Irving Lozano, Néstor Araujo y otros más. Juan Carlos Osorio, esto último con copia para Enrique Bonilla, para el Consejo de Dueños y los que hayan aprobado esa regla 10-8. Seguimos con selección y también con Tigres en un instante.